El hombre siempre ha deseado dominar al resto de las especies e incluso al medio que lo rodea. Este esfuerzo lo ha llevado a estelarizar innumerables batallas. Batallas que solo han confirmado nuestra fragilidad. Difícil de creer. Hoy en DDC viajaremos al espacio para hablar del misterio y los peligros que encierran los agujeros negros. Y de la oscuridad total, descenderemos a la Tierra para descifrar la física de uno de los fenómenos más destructivos, los incendios. Conoceremos al verdadero rey de la selva, así como los verdugos que están acabando con su hábitat. Y en nuestro último eslabón, presentaremos la tecnología que podría salvar nuestro planeta. Todo esto será difícil de creer. Un agujero negro no es en realidad un hueco. Se ve así porque no posee luz propia. La razón detrás de su apariencia es que están hechos de muchísimo material. Una cantidad impresionante de elementos que están comprimidos en un espacio, digamos, muy pequeño. Imaginen todo, absolutamente todo nuestro sistema solar comprimido en el espacio que ocupa un satélite. ¿A poco no resulta difícil de creer? Tener tanto material, así de apretado, genera una gravedad tan fuerte que ni siquiera lo más rápido en el universo se escapa. Así es, la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo es atraída a un hoyo negro. De ahí la ausencia de luz. El hoyo negro no permite que salga la luz ni se emiten radiaciones. En pocas palabras, como nada puede escapar, los científicos no pueden verlos. Cuando una estrella muy grande, 15 o 20 veces mayor que nuestro Sol, colapsa, su núcleo se puede convertir en un hoyo negro. Hay que decir que la energía de una estrella proviene del hidrógeno. Entonces, cuando el hidrógeno, se termina en una estrella supermasiva, la gravedad la lleva a convertirse en un hoyo negro. Otra particularidad es que los agujeros negros giran a una velocidad impresionante, casi tan rápida como la velocidad de la luz. Una vez más, invocando la teoría de la relatividad de Einstein, que básicamente dice que nada puede viajar a la velocidad de la luz. Nada. Nos dice que si te acercas a ella, puedes experimentar una curvatura del espacio-tiempo. Es decir, viajar en el tiempo. Recientemente, un físico de la Universidad de New Haven, en Connecticut, Nikodem Poplavsky, ha llegado a conclusiones simplemente extraordinarias. Y es que ya se confirmó que los agujeros negros son portales a otros universos. Sí, escucharon bien. Los también llamados agujeros de gusanos comunican realidades. Cabe señalar que esta teoría no es nueva y que incluso muchos físicos han asegurado que el centro de un agujero negro puede utilizarse para viajar a otros puntos del universo de manera instantánea. De ser cierta la teoría de Poplavsky, entonces nada estaría existiendo dentro de lo que hasta ahora consideramos nuestro universo, sino en el interior de un agujero negro, que a su vez estaría en otro universo diferente. Eso quiere decir que podemos estar tranquilos de que no nos trague un agujero negro, pero de lo que no tenemos una certeza es que algo cruce el portal y termine chocando con nuestro planeta. Eso convertiría a nuestro hogar en un verdadero infierno, lo que nos lleva a nuestro siguiente eslabón. Difícil de creer. Los peligros que acechan nuestro planeta tienen formas y tamaños sumamente variados. Mientras algunos se esconden en el mar infinito del universo, otros acechan silenciosos entre nosotros para atacar en el momento menos pensado. Todos ellos están unidos en la cadena de la vida. Difícil de creer. Así como los hoyos negros siguen estando rodeados de misterios, hay fenómenos que, aunque están más cerca del hombre, continúan generando una serie de enigmas que asombran y maravillan. Es la potencia de los incendios. Son difíciles de creer. El fuego es un elemento temido porque se desborda rápidamente. Basta combinar una sustancia inflamable con una fuente de ignición para que se dé una peligrosa reacción en cadena. En cuanto a la temperatura,
Hay que decir que cuando existe una gran concentración de vapores y estos entran en contacto con una fuente de calor, llega a darse una vertiginosa propagación de las llamas, tan rápida que supera la velocidad del sonido. En cuanto a las explosiones, estas se caracterizan por una liberación repentina de energía, que a su vez generan una onda expansiva capaz de causar un daño de consideración. Estas detonaciones pueden ser producidas por peligrosos compuestos, como el llamado trinitrotolueno o TNT, u otros similares, o incluso por sobrepresiones causadas por errores en depósitos de gas licuado. Dentro de los incendios más dramáticos están los originados por una falla eléctrica, debido a una sobrecarga del cableado o algún aparato eléctrico, el cual funde las cubiertas protectoras. La energía calorífica generada por cortocircuitos puede desencadenar enormes incendios en tan solo segundos, ya que el chispazo inicial puede alcanzar fácilmente a cilindros de gas o depósitos de combustible, con la consecuente explosión. Asimismo, el poder del fuego también se hace presente en las reacciones exotérmicas, es decir, cuando algunos productos químicos entran en contacto entre sí, como el ácido sulfúrico o los cloratos. A veces, los incendios que se derivan de ello pueden recrudecerse por una mala ventilación, sobrecalentamiento o, por el contrario, un mal sistema de enfriamiento. Las detonaciones causadas por químicos impactan de sobremanera. Algunas dejan una huella que trasciende en el tiempo, como la ocurrida en la ciudad de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia. Se trata de la explosión más grande causada por el hombre en la historia, con excepción de la ocasionada por la bomba atómica. Les cuento. La Primera Guerra Mundial había incrementado el tránsito de buques en el puerto. Fue entonces cuando el barco francés Mont Blanc inició su travesía con un cargamento de 2.300 toneladas de ácido príquico húmedo y seco, 200 toneladas de TNT, 10 de algodón de pólvora y 35 de benzol. Por supuesto que se trataba de una gran bomba de tiempo. 1.900 personas murieron y otros 1.630 hogares quedaron en ruinas. Se dice también que unos 250 cuerpos no pudieron ser identificados por las terribles condiciones en que quedaron. Además, colonias enteras donde se ubicaba una escuela fue borrada del mapa, con todo y los alumnos. Tan solo 10 chicos salieron con vida. En criminología, el análisis de un incendio parte desde algo tan simple como son los colores de humos que emanan los incendios. El blanco, por ejemplo, corresponde a quemas de combustibles ligeros. El negro indica que se está quemando mucho combustible y no existe oxígeno suficiente para consumirlo. Además, el humo espeso señala la presencia de una gran cantidad de producto inflamable. Todo ello ayudará a las investigaciones del forense, donde además se podrá determinar si el fuego fue deliberado o accidental. Y todo gracias a la forma en la que las llamas dejan marcas en el lugar del percance. Para tal efecto, los criminólogos analizan la escena comenzando por el área que sufrió menos daños. Luego, rastrean la entrada del inmueble para verificar si fue forzada, si hay huellas digitales ajenas a los inquilinos o si hay rastros de combustibles. A la par, se eliminan evidencias obvias de accidentes como fallas eléctricas, cigarros o veladoras prendidas, calentadores en mal estado y electrodomésticos deficientes o estufas de leña. Por increíble que parezca, los incendios están rodeados de asombrosos mitos. Uno de ellos asegura que los escorpiones se suicidan frente al fuego, tras sentirse atacados por un enemigo, digamos, invisible. Lo que en realidad sucede es que estos insectos reaccionan de forma negativa a las altas temperaturas de las llamas, provocando su deshidratación y el que las proteínas de su cuerpo se coagulen. Un asunto crítico que termina por llevarlos a la muerte. Pero, si hablamos de mitos de la naturaleza, uno ampliamente difundido es el que sostiene que el león es el rey de la selva. Nada más alejado de eso, ¿eh? Nada más alejado de la realidad. Quien ocupa este honroso lugar es el tigre. Pero pregunto, ¿cómo logró apoderarse de esta posición? Esto y mucho más en el siguiente eslabón. Difícil de creer.
Por principio, el tigre cuenta con una descomunal fuerza y una habilidad envidiable. Es el felino más grande del mundo, pero su tamaño varía de acuerdo a la subespecie. Pesa entre 100 y 360 kilos. Mide hasta unos 380 centímetros de cola a cabeza. Pese a su gran volumen, los adultos llegan a dar saltos de 5 metros de altura y 10 metros de longitud, convirtiéndose así en uno de los mamíferos que más alto pueden brincar, tan solo después del puma. Y aunque no suelen trepar, hay casos donde se les ha visto en copas de árboles de 10 metros de altura. Un dato curioso es que aunque tiene una visión nocturna extraordinaria, no puede captar animales inmóviles, pero sí detecta los colores. De faltarle un sentido, otro se desarrolla más, tal y como sucede con los humanos. Los ataques a humanos son inusuales, pero cuando un tigre mata a una persona, crea el hábito y entonces continúa matando individuos. Suelen convertirse en antropófagos o devoradores de carne y tejidos humanos cuando sus habilidades para cazar se ven disminuidas por la edad o por limitaciones físicas. Entonces, busca presas más fáciles y menos escurridizas como niños y jóvenes. Un caso sonado fue el de la tigresa Champawat, responsable de la muerte de 436 personas a finales del siglo XIX. Esta causó pánico en Nepal. Todo aquel que se adentraba en la selva corría el riesgo de ser devorado por la tigresa. La tigresa Champawat. El terror sembrado por Champawat obligó al ejército nepalí a ordenar su captura, viva o muerta, pero no lo consiguieron, pues esta fiera escapó al territorio Kumaon de la India. Una vez allí, se volvió aún más feroz. A plena luz del día devoraba a los aldeanos al por mayor. Cuando la tigresa atrapó a una joven de 16 años y la arrastró a la selva, el hábil cazador Jim Corbett siguió el rastro de sangre y la mató de un disparo. Al realizarse la autopsia, se hizo evidente el por qué gustaba comer humanos. Resulta que sus dientes caninos superiores e inferiores derechos estaban rotos, lo que le impidió seguir con sus hábitos naturales y se convirtió en una amenaza contra humanos. En contraparte, la caza humana ha visto al tigre como una valiosa presa. En Asia, por ejemplo, es uno de los 5 animales por los que se pagan grandes cantidades de dinero, ya que atraparlos es toda una aventura. En algunas tribus asiáticas, su caza forma parte del ritual de paso de un joven a la adultez. Además, la piel del animal es muy preciada, así como los huesos, los cuales llegan a ser utilizados para elaborar medicinas, tanto en China como Corea del Sur. Desgraciadamente, la explotación de estos felinos también se ve en otros terrenos. Una granja al sudeste de China llamada Guilin cría centenares de tigres siberianos en cautiverio. El objetivo es sacrificarlos y procesar sus restos para hacer vino y comida. Los comensales que visitan el lugar degustan tiras fritas de tigre con jengibre y verduras chinas, sopas y un platillo picante elaborado con esta carne. La bebida se elabora con los huesos del mamífero. Sus dueños ofrecen este menú a pesar de violar las leyes de su país y un dictamen internacional que prohíbe la caza furtiva de los tigres para evitar su extinción. De hecho, en el gigante asiático, 3 subespecies de tigres ya han desaparecido y se calcula que en la selva hay solo 20 ejemplares. Este dato resulta desolador, sobre todo porque la presencia de los tigres se ha dado desde la antigüedad. Los primeros restos encontrados de los felinos vienen precisamente de China y se remontan a más de 2 millones de años. Los restos fósiles indican que el tigre era mucho más pequeño que el actual, a pesar de que estuvo relacionado con el diente de sable, que existió hace unos 35 millones de años. Tantos años de evolución obligan a cuidar a estas especies, sobre todo porque algunos especialistas consideran que pudieran extinguirse en el corto lapso de 10 años. Y aunque en la India se busca preservar al tigre blanco, la caza clandestina aumenta cada día. Cerca de 16 millones de hectáreas de bosques son destruidas al año. Pero, ¿quién es el responsable?
Y más allá de eso, ¿existirá un castigo para estas personas? Eso y cómo el hombre ha tratado de resolver uno de los problemas que está poniendo en riesgo su propia existencia. Al regresar, en nuestro cuarto eslabón. Difícil de creer. Nuevas investigaciones confirman que los agujeros negros son portales en los que se puede viajar en el tiempo y el espacio. Un descubrimiento que muestra los alcances de la ciencia y del esfuerzo que está haciendo el hombre por salvar nuestro planeta. Nuestro hogar. Difícil de creer. 16 millones de hectáreas de bosque desaparecen al año. Eso quiere decir que cada minuto perdemos el equivalente a 50 campos de fútbol. No solo de bosques, también de selvas y otros hábitats. Veamos entonces cómo se encuentra nuestro planeta en este momento en lo que se refiere a deforestación mundial. Es difícil de creer. Simplemente en nuestro país la tala ilegal es el segundo factor en la deforestación de nuestros bosques y selvas, lo que cada año representa un 8% de la deforestación anual, que equivale a unos 4 millones de metros cúbicos de madera cada año. Esto representa entre el 40 y el 60% de la explotación legal de madera, nada más en nuestro país. Regresando al panorama mundial, esta explotación ilegal afecta a más de 1.600 millones de personas que dependen de los bosques y selvas para subsistir. Pero no crean que son los únicos afectados por la deforestación y la tala ilegal. No. A nosotros que vivimos en ciudades o lejos de estos ecosistemas, también nos está afectando, ya que las áreas verdes del planeta son nuestra mejor defensa contra el cambio climático que estamos viviendo y que algunos especialistas anuncian que a estas alturas es un asunto irreversible. Ante este panorama, algunos gobiernos han implementado programas y planes para evitar la tala ilegal y la deforestación. El mejor ejemplo es Brasil, que ha logrado recuperar anualmente unos 20.000 kilómetros cuadrados de selva. Un esfuerzo loable, pero que aún no ha sido suficiente. No es suficiente porque el 70% de la madera que se extrae de la Amazonia proviene de la tala ilegal. Lo peor de todo es que el panorama en otros países con riqueza maderera no es muy distinto. Las razones son muchas y muy variadas, pero una que ha causado grandes estragos involucra a Europa, el mayor consumidor de madera en el mundo. Y es que varios países del viejo continente siguen comprando madera ilegal, propiciando así un círculo vicioso y de terribles consecuencias ecológicas. Por otro lado, tenemos la tasa desigual entre producción de oxígeno y consumo, ya que si un árbol de encino es capaz de producir en un día el oxígeno suficiente para 10 personas, un automóvil contamina en una hora el oxígeno que producen 200 árboles de encino. Ustedes ya lo escucharon. Debemos de modificar nuestros hábitos de consumo maderero y eso incluye la compra de muebles y otros objetos. Escuche el siguiente dato. Para producir una tonelada de papel se requieren 2.5 toneladas de madera, además de los millones de litros de agua para su producción. Difícil de creer. Pero revertir todo este daño no será nada fácil, más si consideramos que la tala regular de bosques y selvas comenzó hace unos 8.000 años. Desde entonces hasta ahora, de los 6.000 millones de hectáreas que ocupaban los bosques, ahora solo ocupan 4.000 millones de hectáreas. Tan solo en los últimos 300 años hemos perdido 6 millones de hectáreas al año. Esto representa una tercera parte de la superficie terrestre, concentrado en 10 países que son Australia, Brasil, Canadá, China, República Democrática del Congo, Indonesia, Perú, Rusia y Estados Unidos. La madera ha sido durante nuestra historia un gran aliado para cuidarnos, defendernos y hasta expandir nuestro conocimiento. ¿A qué me refiero? De un solo árbol se producen 1.700 lápices. Lápices que han servido para que escritores, contadores, arquitectos, maestros y un sinfín de profesionistas realicen su trabajo y dejen su legado. Pero le hago una pregunta. ¿No será el momento de decirle adiós y para siempre a la madera? ¿No habrá acaso llegado el momento de entregarnos por completo a la era digital? Difícil de creer.
Egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, ITESO, desarrollaron un dispositivo que permite la detección de la tala ilegal. Este dispositivo consiste en una pequeña placa con sensores que envía un mensaje a una central cuando se corta un árbol que no debía ser talado. La idea es compartir esta información con las autoridades para evitar la tala. Pero este esfuerzo no es el único. Otras empresas han desarrollado la llamada madera tecnológica, que no es otra cosa que madera reciclada en un 95%, la cual es utilizada para construir casas, muebles y espacios, con el plus de que se le dé una segunda vida a este material y se evite talar más árboles. Por otro lado, el Instituto de Recursos Mundiales ha creado un sitio web que rastrea en tiempo real la deforestación planetaria. Otro ejemplo de este tipo de tecnología satelital son los llamados pigmeos Bendegele de la República del Congo, que utilizan sistemas portátiles de GPS para saber si alguna empresa no autorizada está talando sus árboles. Hace unos meses, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que prohibiría los periódicos impresos en su país. Esto con el pretexto de ayudar a la ecología. La decisión fue cuestionada por propios y extraños, y es que se decía que la disposición tenía tintes políticos. Sea cual sea la razón, el mundo entero ya considera la posibilidad de masificar el papel y tinta electrónicos. Cada día que pasa nos acercamos más al momento en que el llamado papel electrónico sustituya de forma general al papel convencional, lo cual traería un ahorro de 300 toneladas diarias de papel o 600 toneladas de árboles. Pero esta idea no es nueva. Su historia se remonta a la década de los 70 y desde entonces se ha trabajado para perfeccionarlo. Para quienes nunca lo han visto, les cuento que se trata de una hoja de plástico que posee un conjunto de microprocesadores que proyectan una imagen sobre su superficie. Sin lugar a dudas, el papel electrónico significará una nueva revolución en los dispositivos móviles. Además, tendrá un impacto positivo en la ecología de nuestro planeta. La pregunta es, ¿estaremos a tiempo de salvar nuestro planeta, nuestro hogar? Los científicos aseguran que el daño que le hemos causado al medio ambiente ha impactado a miles de especies. Muchas de ellas han desaparecido de la faz de la Tierra. Ante este panorama, lo único que queda es crear en nosotros y en nuestras familias una verdadera conciencia para detener este deterioro. Aprendamos entonces a reutilizar las cosas. Produzcamos menos basura. Evitemos desperdiciar agua. Respetemos, por sobre todas las cosas, los hábitats de otras especies. De lo contrario, no necesitaremos que un agujero negro nos atrape o provoque nuestra destrucción. Si no aprendemos a cuidar nuestro planeta, nosotros mismos acabaremos con él para siempre. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.